Buenos días a todos. Gracias, mi pastora, por la palabra. Antes de empezar, voy a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que sea Él el que hable a través de mí, que sean sus palabras y no las mías. Padre, te pido en el nombre de Jesús que pongas las palabras adecuadas, las palabras correctas en mi boca, para poder transmitir el mensaje que tú has puesto en nuestro corazón, ese mensaje que has hablado un día tras otro para poder mostrar y enseñar el amor primero que nos tienes y además de eso el cómo tú anhelas y cómo esperas que tú caminemos a tu lado. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días a todos. Hoy voy a tocar un tema un poco interesante en cuanto a que se parece mucho a uno que ya platicó Roberto en el tema y quería hacer la semejanza porque pues se parece mucho, pero no es igual, es el dicho por ahí, ¿verdad? Entonces el tema es mi yo y mi otro yo. Voy a hacer así aquí a un ladito y voy a comenzar haciendo memoria o recordando algunas cosas importantes sin entrar mucho a cosas de teología y esas cosas porque pues más que todo solo necesito que las tengamos presentes, ¿verdad? Que las tengamos claras. La primera de ellas es que debemos recordar que Dios es uno solo, pero que en Él se reúnen tres personas, ¿verdad? No son tres dioses, sino es uno solo y tres personas se reúnen en Él, que son Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Como parte de eso también dice la palabra, y para que lo anotemos ahí, en Génesis 1:27, que Él nos hizo a su semejanza. Y les voy a pedir entonces que busquemos Génesis en el capítulo 1, en el versículo 27, si me hace favor. Yo voy a empezar por aquí, después continúo con los que están en línea. Roberto, por favor. Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ambos versículos los quería hacer presentes, ¿verdad? Para recordar en primer lugar que pues el Señor es uno solo, que en Él se reúnen las tres personas, pero que además de eso, Él nos creó a su imagen y semejanza. Por supuesto, nosotros no somos Dios, eso es importante recordarlo, sin embargo, sí tenemos sus semejanzas, ¿verdad? Sus características. Nosotros también tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Y para mí era muy importante empezar desde recordar o rememorar esta parte, porque básicamente de eso se trata la palabra del día de hoy, ¿verdad? Del cómo como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, luchamos el día al día con esto, con mi yo y con mi otro yo, con mi carne y con la parte que está conectada con Dios, ¿verdad? Entonces, esta parte para mí era importante recordarla y entonces de ahí ya puedo proceder a contarles. Voy a contarles un poquito de una parte o de un testimonio que lo he platicado con muchos, pero hoy pues creo que era el momento para poderlo comentar, ¿verdad? Y hacerlo público. Cuando más o menos tenía entre unos 19 a 20 años más o menos, debo decir que ya pasé la etapa de los 20 y estoy llegando a la mitad de los 30, bueno, ya estoy a la mitad de los 30. Yo tuve la oportunidad de conocer a la persona que me orientó a conocer de Jesús como le conozco hoy. Y la forma en que yo llegué con esta persona, que es pues don Carlitos Juárez, ¿verdad? Todos lo conocemos y lo conocimos en su momento. Para mí fue bien interesante. Dentro de todas las cosas, creo que por ahí es la parte como por donde debo empezar. Yo vengo de una familia donde soy la hija mayor de 4 hermanos y mis 3 hermanos pues son varones. Y
Nosotros crecimos todos en un lugar donde pues la colonia siempre fue tomada como peligrosa, siempre fue tomada como un punto rojo. Sin embargo, pues nosotros ahí crecimos, ahí vivimos y siempre de alguna forma el Señor nos apartó y nos mantuvo bajo resguardo y bajo cuidado, ¿verdad? Probablemente nosotros no lo sabíamos, no entendíamos la razón por la cual Él pues nos tenía ahí. Pues esta era nuestra condición de vida, ¿verdad? Sin embargo, yo como persona o como parte de esta familia, desde que era muy pequeña padecí de mucho miedo. Creo que mi mamá también compartió el testimonio desde la perspectiva de ella. Y mi miedo era que yo no podía estar en lugares oscuros y mucho menos estar sola. El miedo al final no lo padecía solamente yo, sino que lo padecían las personas que estaban mucho más cercanas a mí. En este caso, mis 3 hermanos. Me río un poco porque pues espero si en algún momento ellos lo van a escuchar, se van a recordar de esto. Yo dormí hasta que con ellos, o sea, siempre me acompañé de más de alguno, hasta que tuvieron la edad donde ellos ya no podían dormir conmigo, ¿verdad? Porque pues en casa siempre, gracias a Dios, se tuvo la oportunidad de que cada uno tuviera su cama y no era necesario pues tener que estar compartiendo cama, ¿verdad? Sin embargo, yo, por mi propio miedo, no podía dormir en una cama sola. Ya siendo una mujer de 17, 18 años, una señorita de 17, 18 años, yo seguía con ese temor y no podía de verdad quedarme en una cama sola. Porque yo cerraba mis ojos y lo primero que pasaba era cualquier cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar, pero era un miedo horrible y terrible. Entonces, justo junto con eso, el miedo no solo lo padecía yo, como se los repito, lo padecieron mis hermanos, porque ellos eran los que dormían conmigo. El último que pasó esta etapa conmigo fue Danielito. Y pues obviamente llegó una parte donde él ya no podía, ¿verdad? Porque pues él ya era un adolescente y no era sano, tampoco era bueno que su hermana mayor durmiera con él en esta situación. En algún momento pues esto cambiaba o se calmaba, pero en la mayoría de ocasiones siempre el miedo estaba ahí. Nosotros vivíamos a la vuelta de mi abuelita y cuando a veces yo regresaba incluso de estudiar o de trabajar, si yo sabía que no había nadie en mi casa, yo ni me apartaba en la casa. O sea, yo tenía llaves de la casa, yo podía entrar, pero yo no iba. Yo me prefería quedar con mi abuelita con tal de no tener que entrar sola a la casa. Entonces, mis papás como observando esta situación, en el momento en el que ellos conocen, ¿verdad? También de a don Carlitos, parte de lo que el Señor nos habló, pues ellos decían, ¿verdad? Que también es necesario que yo también me acerque para encontrar la respuesta o la sanidad a esta situación. Porque como les repito, es algo que afectaba no solo a una persona, sino que afectaba a todos los de la casa, ¿verdad? Es importante recordar porque, pues no lo voy a negar, en algún momento era chistoso porque yo podía salir tarde de la casa, regresar tarde a la casa, pero de noche, o sea, en oscuras yo no entraba a la casa. Pasó mucho tiempo así, hasta que, como les repito, entre los 19 años yo tuve la oportunidad de conocer a don Carlos. La forma en que mis papás llegaron a traerme, la estaba recordando hoy temprano, ¿verdad? Me recuerdo que yo ya estaba trabajando. Ellos llegaron al trabajo a hablar con mi jefa para que me dieran permiso para poderme ir a la reunión o a la cita que teníamos, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué la primera vez a este lugar donde yo fui acompañada durante el proceso, hay algo bien interesante, que fue que yo pensé, y en mi cabeza y en mi corazón estaba que yo pensé que conocía a Jesús, pero en realidad yo no lo conocía como Él era. Yo conocía lo que Él podía hacer, lo que Él había hecho por muchas personas más, pero yo en mi vida no lo había conocido. Por eso es que yo vivía en este miedo. Entonces empiezo yo a tener esta parte, ¿verdad?, de trabajo que incluyó trabajo espiritual, incluyó liberación, incluyó sanidad de miedos y temores a nivel personal, ¿verdad?, de heridas, de tristezas que se estaban marcando en ese momento en mi vida. Y entonces comienzo este proceso al que yo le llamo el reconocer en primer lugar que mi yo estaba gritando un auxilio y yo no le estaba poniendo atención. Entonces, es importante que nosotros en primer lugar, nosotros tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu, pero nosotros acallamos y silenciamos nuestro espíritu cuando en primer lugar no ponemos atención a Jesús.
En segundo lugar, nuestra alma se acostumbra y se acomoda a lo que ya tiene, ¿verdad? Pero hay cosas que obviamente la van a afectar y la van a incomodar, y en mi caso personal, pues era el miedo, ¿verdad? Que la atormentaba y no le dejaba a mi alma de estar tranquila, y por supuesto a mi cuerpo tampoco, porque pues si mi alma estaba mal, mi cuerpo resultaba también afectado en cuanto a que yo tenía ya situaciones físicas que tener que estar lidiando, porque pues era de esperar a que mi hermano durmiera conmigo en la cama, y cuando ya me quedaba yo dormida, él se pasaba a su cama. Entonces era bien complicado. Pero entonces yo conozco al Señor, y dentro de eso Él me manda a llamar, o sea, me acerca, ¿verdad? Me manda a llamar a través de mis papás, a través del propio conocimiento que ellos, de ese propio encuentro que ellos tuvieron con Jesús, y me llevaron a este proceso al que yo le llamo la liberación de mi yo, ¿verdad? De este yo que se encontraba atormentado, que se encontraba afligido. Les cuento este testimonio porque yo creo que la mayoría de nosotros pasamos por esta etapa. Pasamos por la etapa de tratar de ser libres de lo que nos estaba atormentando, lo que nos estaba afligiendo, porque algunos, en mi caso, pues era un miedo que no se mostraba físicamente, no era un problema de salud como tal, tampoco era un problema de conducta. Yo podría decir, porque ya habíamos tratado de alguna forma corregirlo y pues no se podía, ¿verdad? O sea, no se había logrado. Entonces, era diferente, ¿verdad? No era una enfermedad que a mí me estuviera... Entonces, les voy a pedir que vayamos a Colosenses 1, 13 al 14. Tal vez me hace favor la familia Gramajo, no sé si está por ahí. Nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, yo tengo este encuentro con Jesús y soy libre, porque esa es la forma correcta. Soy libre, paso por el proceso de liberación, y le llamo proceso porque en realidad llevó bastante tiempo, muchas reuniones, como les digo, porque había que sanar algunas heridas, había que específicamente, espiritualmente hablando, había que hacer liberaciones, porque también había un control o un dominio dentro de mí por el miedo, ¿verdad? Entonces también se llevó el proceso de liberación. Así poco a poco, hasta que llegué a la parte donde ya no era una necesidad de liberarme, porque ya Jesús había hecho la parte que le correspondía, porque ya habíamos empezado a tratar las heridas de la sanidad. Entonces el proceso ya había avanzado, ¿verdad? Ya habíamos llegado. Y el Señor, en el momento de que me reconoció, ¿verdad? En que yo lo reconocí a Él primero, porque yo lo reconocí a Él como mi Señor y mi Salvador, me cambió de vida, me cambió de reino, me cambió del estatus en el que me encontraba, de este tormento, de este miedo en el que padecía, a un nuevo reino. Entonces, yo comienzo a tener una nueva forma de ver las cosas. Yo no les voy a decir, porque es la verdad, que yo en primera instancia, en cuanto el Señor se me hizo presente en mi vida, yo al día siguiente o al ratito siguiente yo ya podía entrar a los lugares oscuros. No. Fue un proceso en el que yo también como persona o como ser humano tuve que aprender a que en donde yo tenía que estar, ahí no pasaba nada. ¿Por qué? Porque Jesús estaba conmigo. Entonces, a veces pensamos que los procesos son una solución de inmediato, que porque como yo ya lo seguí, entonces, y ya terminé, ¿verdad? Ya el pastor me dijo, ya te liberé, ya estás ahí. Y sí, es cierto, porque la liberación ya se dio. Sin embargo, aquí es donde empieza el trabajo personal, ¿verdad? Donde yo tengo que empezar a liberar yo misma, empezar a soltar yo misma las cosas que me hacían mantenerme en esta vieja vida, ¿verdad? Porque yo ya habito en un reino nuevo donde tengo que tener costumbres, hábitos, formas de relacionarme completamente diferentes, porque habito en un nuevo espacio, en una nueva vida, ¿verdad? Dentro de esto también no podemos olvidar que pues tenemos un enemigo al acecho. Hay una parte que siempre hacían énfasis, ¿verdad? Y es que el enemigo tiene algo bajo su control. Y en este caso, él tenía bajo su control mi alma, mi cuerpo, ¿verdad?
cuando se le fue arrebatado, porque Jesús lo arrebató de sus manos y me dio la libertad para que yo pudiera elegir y yo pudiera seguir con mi vida como corresponde, el enemigo no se iba a quedar contento con eso. Él iba a tratar de buscar cómo hacer que yo regresara a ese estado o incluso volviera de la manera diferente, de una manera diferente. Entonces es importante recordar que el enemigo no se queda tranquilo. Él no nos deja, ¿verdad? Siempre va a estar merodeando. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. No sé si me puede apoyar mi mamá, si está por ahí. Amén. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias. Entonces, yo tenía que tener claro eso, ¿verdad? Yo ya había sido libre, ya era mi parte, pero también tenía que tomar en cuenta que el enemigo iba a estar al acecho. Y dentro de esta parte tengo que hacer un paréntesis porque el Señor, mientras iba por esa parte, me hizo énfasis en eso. Y es que un pastor hablaba en una prédica y decía, no le demos más poder al enemigo del que le corresponde. Nosotros tenemos que aprender a que el único omnipresente, omnipotente y todopoderoso es Dios. El enemigo no puede estar en todas partes, el enemigo no tiene la potestad para estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces él utiliza principados y potestades para poder tener este control o este dominio, ¿verdad? Entonces no es el enemigo como tal, sino que son sus propias huestes de maldad, ¿verdad? Sus propios aliados o dirigentes que están al servicio de él, que son los que se acercan a nosotros para tratar de acecharnos y de atacarnos. Y esto es importante para mí porque nosotros tenemos que aprender a que no le podemos dar más poder al enemigo del poder que tiene Dios, porque Dios es todopoderoso, Él es omnipresente, Él sí está todo el tiempo con nosotros, Él sí está acompañándonos. Y esto es importante porque nosotros necesitamos saber que Dios está con nosotros todo el tiempo y que no estamos solos. Y para mí entender esta parte fue muy valiosa porque mi miedo era con respecto a la sensación de soledad, del cómo yo voy a quedarme sola en un lugar oscuro donde no hay nadie que me defienda. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es el que me hace compañía, que a través de su Hijo Jesús que pelea por mí, yo me siento libre, porque entonces yo ya puedo comenzar a entender y a dar mis pasos de fe, y entonces comienzo a sumergirme en los espacios oscuros ya sin temor. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor y Jesús está conmigo. Y esta es la parte en la que yo comienzo entonces a darme cuenta que no estoy sola, que Él está conmigo. Y empiezo no a cerrar este ciclo como tal, sino que aquí es donde empieza la verdadera batalla. Y de hecho, en algún momento hemos hablado de que la batalla está en la mente, ¿verdad? Nosotros peleamos día con día con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, porque necesitamos hacer que nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos se alineen a la voluntad del Padre. Y esto, cuando nosotros somos personas recién liberadas o cuando estamos saliendo de un proceso como este, se vuelve una batalla porque tenemos que aprender los hábitos nuevos y los hábitos nuevos no los aprendemos en un ratito para otro. Para mí el entender de verdad que en un espacio vacío yo no estaba sola fue un proceso bien difícil, ¿verdad? Porque yo decía, pero es que sigo estando sola, o sea, yo no sigo viendo aquí. Y entonces ahí vienen otras cositas donde ya el Señor empieza a proporcionarnos dones, empieza a proporcionarnos ya la experiencia de su presencia. Porque entonces yo ya tengo un encuentro con el Espíritu Santo y comienzo a darme cuenta que el Espíritu Santo es quien me acompaña y que no lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Entonces esas pequeñas cosas son detalles que nos acompañan y que a mí me fueron bien importantes porque bueno, ya estoy en la puerta, está todo oscuro, estoy sola, pero el Espíritu Santo está conmigo. No lo estoy viendo, pero lo estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces entramos aquí a esta batalla donde literal está Jesús, el Espíritu Santo conmigo, y versus la influencia de Satanás
junto con mi propia carne, la carne que se tiene que adaptar a la nueva vida, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 16 al 17. Si me hiciera favor, Roberto, por favor. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, entonces, miren, pues les voy a contar en relación a mi testimonio. Qué difícil era pararme y decir, bueno, ya es hora de dormir, te toca dormir sola. Y entonces esas costumbres, porque regularmente nos vamos siempre a lo más fuerte, ¿verdad? Es que si yo bebía, entonces ahora no tengo que beber. Si antes yo fumaba, ahora ya no tengo que fumar. Y esas son las cosas más visibles, como se los digo. Pero tener que trabajar con las más pequeñas, las que no vemos de manera inmediata, esas son las más complicadas a veces. Y es donde la influencia del enemigo nos sobrepasa y es donde aprovecha, ¿verdad? Como en toda guerra, nos busca el punto más débil para poder atacar. Entonces, cuando se llegaba la hora de dormir, yo siempre voy a buscar a mi hermano, que me acompañe, porque yo no me puedo dormir. Entonces tuve que aprender a ya no buscar a mi hermano, el declararme a mí misma que el Señor estaba conmigo y que yo no estaba sola. Entonces, por ya en ese momento dejé un poco en paz a mi hermano, también ya el más pequeño que es Daniel, él ya empezó a dejar de padecer de eso, pero insisto en esta acción porque son las más pequeñas, son las que no vemos. Si yo en algún momento caía y decía, bueno, sí, lo voy a llamar para que me acompañe, yo empezaba a tener duda. Y la duda también no es algo que el Señor nos está enseñando, al contrario, Él nos pide que tengamos confianza y que tengamos seguridad en Él. Entonces, esas eran las cosas que yo con las que tenía que ir batallando el día con día. Entonces, como les repito, se fue a una guerra totalmente, y también las estrategias del enemigo cambian. Incluso nuestra alma también busca, porque como somos seres humanos, somos adaptables, también busca adaptarse. Entonces el miedo dejó de ser ya, o empezó a querer padecer, de pasar a la oscuridad, a querer intervenir dentro de mis acciones, ¿verdad? Entonces empecé a darme cuenta, sin querer, que empecé a caer en ansiedad. Entonces ya no era miedo a la oscuridad, sino que en algún momento era el miedo al futuro, miedo a lo que podía pasar, miedo al cómo dejar las cosas, el que si todo está bien. Entonces la estrategia del enemigo comienza a cambiar, pero ahí es donde nosotros tenemos que como empezar a observar primero para poder empezar a defendernos, ¿verdad? Y entonces es cuando comienzo a llevar el proceso que pues actualmente estoy llevando. Quisiera mencionar a algunos hombres de Dios que les tocó que pasar por esta etapa, porque nosotros tenemos la idea de que cuando nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos perfectos, ¿verdad? Y no es cierto, nosotros no nos volvemos perfectos, al contrario. El Señor es el que se perfecciona en nosotros, porque Él es el que hace la nueva obra, ¿verdad? Y nosotros tenemos todavía teníamos muchas debilidades, y ahí es donde Él se manifiesta. Vamos a ir, entonces solo los voy a mencionar porque es importante, ¿verdad? Voy a mencionar a Jacob, por ejemplo, que él fue un hombre que también en algún momento fue llamado tramposo, ¿verdad? Y después no, después el Señor le cambia nombre, hace una resignificación en su proceso. Sin embargo, más adelante lo vemos como un padre de familia, un padre de 12 hijos, que son los que menciona la Biblia en su momento, ¿verdad? Y es interesante cómo él, siendo, por ejemplo, a José, que era su hijo más pequeño, no le permitía acercarse al área de peligro porque tenía miedo de perderlo, ¿verdad? Porque no dejaba que fuera a acompañar a sus hermanos al trabajo. Y
Y pues sí, el temor que Abraham tuvo en algún momento pues se llegó a dar, porque pues el niño no pereció, sino fue esclavizado a mano de sus propios hermanos. Y esto también me lleva a José, que es otro hombre que pasó mucha vicisitud, mucho ataque a su alma, a su espíritu, ¿verdad? Como tal. Y tuvo que enfrentar toda esta guerra hasta el momento en donde el Señor lo llevó y batallar con muchas cosas personales, porque entiendo que el orgullo no es algo que ha sido muy fácil para José tener que sobrellevar, y el batallar hasta el momento en el que el Señor lo puso en alto y manifestar humildad en lugar de orgullo fue un proceso muy largo. También podemos mencionar a Pablo, que en su momento fue Saulo, y con Pablo fue bien interesante porque Pablo no conoció a Jesús físicamente, ¿verdad? Sino que lo conoció en un encuentro también sobrenatural, y esto cambió por completo y drásticamente su vida. Entonces, tanto así que él pasó de ser Saulo a Pablo, y él es uno de las personas que nosotros podemos tomar como ejemplo, ¿verdad? Porque por mucho tiempo predicó la palabra de Dios, por mucho tiempo habló sobre el Señor y transformó vidas por completo. Recordarlos a ellos y rememorar me llevó a mí a entender que nosotros nunca vamos a dejar de pelear en algún momento por nuestra libertad, por nuestra paz, incluso con nosotros mismos o con nuestra propia carne, que ese es mi punto, ¿verdad? El de entender que tenemos que cambiar los hábitos, cambiar las costumbres que traíamos atrás a unas nuevas. Y entonces eso me lleva de nuevo al inicio, ¿verdad? Que yo les decía, aprendamos a escuchar a nuestro yo, porque mi yo clamaba, pero después ya no clamaba, sino que después ya lo que clamaba era que quería volver a tener sus propias costumbres. Mi alma pedía volver a que las cosas se fueran de la misma forma, pero obviamente eso no podía ser así, porque yo ya tenía un compañero, alguien que me podía decir, esto no es así. Vamos a ver, yo resumí en 3 partes, como unas herramientas, porque creo que esa es la parte que podemos entender. Son como las armas que personalmente a mí me sirvieron para poder enfrentarme a este proceso. Si en algún momento alguien está saliendo de su proceso de liberación, o si ya salió de ahí pero no sabe cómo avanzar, o siente que está estancado, porque así suele pasar, ¿verdad? Suele que sentimos que nos quedamos ahí. Resumí esto en 3 herramientas que para mí fueron y son importantes. Entonces voy a ir a la primera, que sería la obediencia. Este es el número 1. La obediencia, y lo vamos a encontrar en Juan 10, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Vamos a ver, ¿lo tuvieras por ahí, mamá? Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Gracias. Esto lo hablábamos incluso hace unas semanas, creo yo, en el estudio, ¿verdad? Y hablábamos de que el que conoce a su pastor es porque le obedece, porque ha seguido sus instrucciones. Y nuestro pastor es Jesús, así que Él nos va a dar una serie de instrucciones que nosotros no vamos a conocer si no nos adentramos en primer lugar en la palabra, ¿verdad? Pero sí es importante. Y es importante que entendamos que la obediencia es la que nos va a llevar a conocer a Jesús en lo más profundo, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a encontrar otras cosas, entre ellas, y la más importante es la número 2, que sería la identidad, ¿verdad? Antes de pasar a la parte 2, al tema de la identidad, para mí era, y en algún momento pues sigue siendo bien difícil o bien contradictorio conmigo misma, más que todo, porque les voy a poner un ejemplo. Venía y decía don Carlitos, que era el que me acompañaba, y decía, mira, es que te tenés que levantar temprano a orar, porque esa era una de las cosas con las que más batallábamos. Tenés que levantarte temprano a orar.
Y no les voy a negar que en algún momento yo hasta me enojaba, porque al principio me costaba mucho dormir, al principio me costó conciliar el sueño, ¿verdad? O sea, era un proceso. Entonces, me costó mucho conciliar el sueño y por lo tanto madrugar o levantarme temprano todavía era más conflictivo. Entonces, porque no había dormido lo suficiente. Entonces, me di cuenta de que tenía que aprender a seguir las instrucciones que me estaban dando. ¿Por qué? Porque si yo aprendía a orar mientras más y hablando físicamente, mientras más temprano me levantaba, me daba sueño más temprano. Entonces me acostaba a dormir más temprano. Eso era hablando físicamente. Pero espiritualmente yo empecé a darme cuenta que cuando me levantaba a hacer la oración, porque hay una oración de liberación que hacíamos seguido, cuando yo hacía la oración de liberación, también mi espíritu y mi alma se comenzaban a sentir más en paz y más tranquilos. Entonces yo también empecé a darme cuenta que mi sueño ya no era solo de dormir, porque estaba cansada por haber madrugado, sino porque ya podía dormir más en paz. Entonces, el obedecer a las instrucciones que nos están dando es importante. Y por ahí es donde empezamos con la primera herramienta, ¿verdad? La obediencia. Y luego vamos a la segunda herramienta, que es la identidad. En Juan 10 leíamos que Él nos reconoce como sus ovejas y como nuestro pastor. Y en el Evangelio de Juan también, pero en el capítulo 1, nosotros tenemos ahí la herramienta donde si algún día nos preguntan, pero ¿por qué tú te sientes así? ¿En dónde dice que Jesús te hizo su hija o que te hizo su hijo? Entonces, esto lo vamos a encontrar en Juan capítulo 1, en el versículo 12. No sé si me haces favor, Susela. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al momento de yo reconocer que Jesús era mi Señor y mi Salvador, Él me hizo su hija. El único problema es que nadie se lo había avisado a mi alma, ¿verdad? Ni yo misma, yo era la responsable de hacérselo saber. Entonces ahí es donde comienzo a decir, es que no estás sola. Y además de que no estás sola, Él te hizo su hija. Por lo tanto, que de hecho estoy en ese proceso aprendiendo, ¿verdad? El saber que como hija de Él, tengo beneficios con Él siendo mi padre. Y esa es la parte que a nosotros a veces se nos olvida. Se nos olvida que Él puede apoyarnos, que puede acompañarnos, que puede escucharnos, que puede darnos fuerza, que puede darnos valor, que va a suplir todas nuestras necesidades en todos los sentidos, económicas, emocionales, espirituales. Y entonces empezamos a olvidar, o sea, en algún momento olvidamos, ¿verdad?, que somos sus hijos y por lo tanto no reclamamos los derechos que tenemos como hijos. Sin embargo, cuando entendemos que somos hijos de Él, entendemos también que hay derechos que podemos reclamar, que podemos pedirle a Él que esté con nosotros y que nos podemos acercar a Él con amor. Recuerdo ahorita solo para mencionarla, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo creció en la casa y por decisiones propias se fue y luego regresa. Pero el padre nunca lo recibe con desprecio, al contrario, lo recibe con amor. Entonces, esa parte también es importante porque todos necesitamos a un padre que nos reciba con amor. Y esa es la parte importante de la identidad. Si yo reconozco que soy su hija, el enemigo, por más que me diga toda clase de mentiras a través de quien use, porque usa mucha gente para poder decirnos muchas mentiras, porque es un mentiroso, Satanás es un mentiroso. Entonces, por muchas mentiras que el enemigo utilice para poder evadirnos o poder cambiarnos, nosotros tenemos que estar firmes en que no, en que el Señor está con nosotros y Él es el que nos suple, Él es el que nos acompaña y Él es el que nos da la fuerza, ¿verdad? Aprendo que soy su hija, aprendo que Él me da todo lo que yo necesito y por lo tanto me sirve también para defenderme ante el ataque, y eso me lleva también a la herramienta número 3, ¿verdad? Cuando yo reconozco que soy su hija, me permite tener acercamiento con Él y por lo tanto me da la última herramienta, que es la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios uno no solo se acerca a Él, sino que es tan bonito ponerse a orar en algún momento que uno tenía programado ponerse a hablar con Él y Él contesta, porque el Señor contesta en ese momento. A veces no, a veces le dice a uno, espérate un ratito y ahí al ratito te doy respuesta, pero siempre nos da respuesta, ¿verdad?
Pero cuando estás en ese momento de adoración, cuando te lleva a la adoración y te lleva a la alabanza, tu mente, tus emociones, todo se concentra en Él, hasta el punto en el que se te olvida que hay alguien que está tratando de bajarte de esa parte, de sacarte de esa intimidad. Para mí fue bien importante porque yo dije, bueno, el estar con Dios me va a llevar a eso, me va a llevar a un lugar de resguardo, me va a llevar a un lugar seguro donde yo me puedo sentir apreciada, amada, valorada. Y es lo que he sentido durante mucho tiempo, ¿verdad? Me he sentido amada, apreciada, valorada, resguardada. Y entonces, por mucho que el enemigo quiera intentar atacarte, no lo va a hacer porque ¿cómo se va a atrever a meterse dentro de la intimidad con el Señor? No, Él no se va a atrever a eso, ¿verdad? Es más, en el libro de Jacob hay una parte donde dice que Dios está reunido con todos sus hijos y aparece Satanás de la nada, ¿verdad? Entonces digo, él es el rebelde porque andaba afuera y entonces dice que Dios le pregunta que qué andaba haciendo. Entonces él le dice que andaba viendo a uno de tus hijos. Uno de tus hijos allá en la tierra, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque a pesar de eso él solo va a observar, él no va a meterse hasta que él tiene que pedir permiso para decirle a Dios si puede o no puede tocar a los hijos de Dios. Entonces en el área de la intimidad podemos encontrar Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Me hiciera favor, Roberto. Primera de Crónicas 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Y voy a leer Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Y dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos harán conocer su pacto. Entonces, en la intimidad con Dios no solo encontramos resguardo, además de eso encontramos más herramientas para seguirnos defendiendo. Y entre las principales herramientas, pues yo encontré esta y que es muy importante. Y aquí es donde entra el cierre, ¿verdad? Del mi yo y mi otro yo. Porque entonces, dentro de la intimidad, yo aprendo que yo al Señor que yo con el Señor me puedo respaldar, pero que al mismo tiempo yo le puedo hablar a mi alma. Y yo le puedo decir, aquíétate, responsabilízate y actúa. Entonces, eso lo puedo, solo como referencia, ¿verdad? Podemos ir al Salmo 103, versículo 2. Lo voy a leer yo por acá. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso está, hasta el 5, del 2 al 5. Entonces yo en la intimidad entiendo que yo le puedo decir a mi alma, te alineas, te comportas, y ya no lo estoy haciendo yo, sino que lo está haciendo el Padre a través de la dirección del Espíritu Santo, y entonces ya mi alma comienza a obedecer. ¿Por qué? Porque se reconoce como un hijo de Dios o como una hija de Dios, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto no podemos olvidar que sí es difícil, porque no es algo fácil. La verdad es que la mayoría de personas que a veces hablamos de testimonios, todas pasamos por tiempos difíciles, por tiempos complicados. Hemos escuchado cómo el Señor nos ha llamado, cómo el Señor nos ha hecho, ¿verdad? Y no es fácil. No es fácil mantenerse dentro del redil de Dios, y de hecho por eso es que se salen las ovejas y hay que ir a llamarlas, ¿verdad? Que el pastor tiene que salir a buscarlas. Pero personalmente, y con esto termino, sé que el sacrificio vale la pena porque yo en él encontré la libertad que necesitaba. Yo en él encontré la paz que hoy por hoy necesito. Tenemos que estar conscientes que incluso él mismo dice que va a traer, que cuando nosotros estamos del lado de él habrá guerra.
Y la guerra la vamos a batallar cada quien a su manera, ¿verdad? Con sus propias situaciones, con sus propias costumbres, con sus propios hábitos. Y tenemos que estar conscientes de que no estamos solos, que Él es el que nos va a apoyar, Él es el que nos va a respaldar y que su Espíritu Santo nos va a dar las herramientas para podernos defender y para poder mantenernos de pie durante esto, ¿verdad? Entonces, mi yo de atrás se sintió aliviado y probablemente todavía batalle con algunas cosas que tiene que pelear, pero mi yo de ahora se siente feliz, se siente satisfecha porque fui libre y seguiré y haré todo lo necesario para que mantenerme libre. Hoy por hoy duermo sola, vivo básicamente, paso muchos días sola, ¿verdad? Entonces yo puedo decir hoy que yo puedo entrar a mi casa completamente oscura y me siento tranquila, me siento libre. Con lo de la ansiedad estoy poco a poco también trabajando. El Señor me ha llevado a ir trabajando poco a poco con esto y también sé que voy a salir de ahí. Y lo creo y sé que más adelante Él va a resolver cada una de las cosas con las que yo tenga que enfrentar. Eso es la palabra del día de hoy y con esto termino. Yo les voy a pedir que juntos repitamos el Salmo 103, porque para mí es muy importante que todos recordemos, ¿verdad?, que tenemos a Él y que lo tenemos de nuestro lado, que Él es nuestro aliado. Si quieren, vamos a repetir todos juntos, lo voy a ir diciendo yo y pues ustedes me acompañan con repetir. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana todas mis dolencias. El que te rescata del hoyo tu vida, del hoyo, mi vida, y el que te corona de favores y misericordias. Y el que me corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. El que sacia de bien mi boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. De modo de que rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia. Jehová es el que hace justicia. Y derecho a todos los que padecen violencia. Y derecho a todos los que padecen violencia. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser. Y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Su santo nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.